Listo, esta ocasión revisaremos cómo resolver este tipo de derivadas. Esta derivada, a diferencia de las anteriores, tiene un cociente, está formada por un cociente, es decir, tiene un denominador, es una fracción polinómica, ¿no? Tengo la derivada con respecto a x de un polinomio llamado 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3 entre 4x. Entonces tengo una división de derivada. Recordemos que la fórmula de una división sería la derivada con respecto a x de u sobre v, ¿sí? A diferencia de la u por v, ahora es una u sobre v. Esto va a ser igual a una v que multiplica a la derivada con respecto a x de u. En lugar de ser más, como en la multiplicación, ahora va a ser un menos u por la derivada con respecto a x de v. Incluso es hasta simétrica, ¿no? Y bueno, todo esto entre v al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, como en los ejemplos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es ubicar quién es u y quién es v, ¿no? En este caso, por ejemplo, es claro observar que la parte de arriba pues es u y todo mi 4x es v. Siguiendo las instrucciones que me dicta mi fórmula, me dice que primero tengo que escribir la v. Entonces el resultado de esta derivada sería igual a escribir la v. ¿Quién es v? 4x. Y luego multiplicarla. Recuerden que como en el video anterior, realmente aquí lo que está pasando es que esto se está multiplicando con lo anterior. Entonces vamos a multiplicar la derivada con respecto a x de u. ¿Quién es u? Todo el polinomio de arriba. Entonces, ¿quién sería? 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3. Esa es la primera multiplicación. Luego sería menos u. ¿Quién es u? En este caso sería todo el polinomio de arriba, que sería 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3. Todo esto lo encierro en un paréntesis porque es todo u multiplicado por, voy a borrar un poquito la fórmula, por la derivada de v. Entonces, por la derivada con respecto a x de v. ¿Quién es v? 4x. Muy bien. Recordemos que la fórmula decía que todo esto estaba dividido entre v al cuadrado, ¿sí? Entonces tendría que ser v, que es 4x, todo esto elevado al cuadrado. Hasta aquí está ya mi primer planteamiento de la derivada, ¿no? Aplicando la fórmula que mostraba anteriormente. Ahora lo que tengo que hacer es, por separado, resolver esta derivada que tengo aquí y esta derivada que tengo aquí. Pero recuerden que como en ejercicios anteriores, estas derivadas pues son muy simples, porque lo único que tengo que hacer es dividir, bueno, separar las derivadas, ¿no? Distribuir esta derivada a cada uno de los elementos de mi polinomio, es decir, la derivada con respecto a x de todo esto es la derivada del primero menos la derivada de 5x cuadrada más la derivada de 3. Y en este caso es una constante por una variable. Entonces, ya lo vimos en videos anteriores. Vamos a desarrollarlo para ver cómo quedaría. Entonces sería, esto es igual a 4x, ¿sí? Que multiplica a cada una de estas derivadas. La derivada con respecto a x de 2x al cubo menos la derivada con respecto a x de 5x cuadrada, estoy separando, más la derivada con respecto a x de 3. Menos todo este polinomio, que en el otro caso era u, sería 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3. Y todo esto
multiplicado nuevamente. Ahorita podría desarrollarlo ya, lo dejo indicado, la derivada con respecto a x de 4x. Sabemos por videos anteriores que la derivada de este primer elemento es 2 por 3, 6. La variable se queda igual y al 3 le resto 1. 3 menos 1, 2. La derivada de 5x cuadrada sería 5 por 2, 10. X y al 2 le resto 1. Y ahí está. Puedo incluso no escribir el 1 y sigue siendo lo mismo. Y la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces aquí tengo 0. De aquí resultó el 6x cuadrada menos 10x más 0. Y continúo. Entonces quedaría todo este 4x igual a todo esto menos nuevamente todo este polinomio que sería 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3 que multiplica al resultado de esta derivada. Y nuevamente también aquí tenemos la constante por una variable x, la derivada de 4x, pues sabemos por videos anteriores que es el coeficiente, ¿no? Es 4 nada más. Entonces ya terminé todo lo que tenga que ver con derivadas. Lo demás tendría que ser procedimientos algebraicos y aritméticos para reducirlo de mejor forma. Bueno, antes. Recuerden que es todo esto, aquí lo olvidaba, todo esto es entre este término de aquí, ¿no? Que es 4x elevado al cuadrado. Estoy poniendo una llave para saber que era todo, ya no me alcanza aquí el espacio y aquí lo vuelvo a poner, ¿no? Recuerden, no se les olvide este término, como a mí ahorita se me olvidó, no se les olvide, por eso es importante tener siempre el apoyo del formulario a un lado, ¿no? Entonces, recuerden que desde un inicio dijimos que era 4x elevado al cuadrado. Incluso puedo de una vez elevarlo, ¿no? El cuadrado de 4x sería 16x cuadrada, ¿no? Entonces quedaría aquí como un 16x al cuadrado. Listo, ahora sí, puedo continuar con lo demás, ¿no? Que sería igual a 4x, ¿sí? Que multiplica a 6x cuadrada menos 10x, el 0 ya no lo escribo, entonces quedaría 6x cuadrada menos 10x menos todo este polinomio de aquí, pero es multiplicarlo por 4, entonces multiplico 4 por 2, 4 por 5 y 4 por 3. 4 por 2x cúbica sería 8x cúbica menos 20x cuadrada más 12. Todo esto entre 16x al cuadrado. Continuando con el desarrollo de la derivada, que como decíamos, ya terminó toda la parte de resolución de derivadas, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es el desarrollo o simplificación de nuestra expresión algebraica, entonces ya desde arriba terminamos, pero hay que dejarlo como se debe, ¿no? Entonces todavía aquí, por ejemplo, nos hace falta multiplicar este 4x por este término y por este término, ¿no? Y luego revisar si hay algún semejante y restarlo a los de allá. Entonces continuamos, quedaría 4x por 6x cuadrada, serían 24x cúbica, como este 1 más 2, menos, más por menos, menos, 4 por 10, pues sería 40x, y 1 más 1, quedarían 2. Menos, y sabemos que cuando hay un menos antes de un paréntesis, todos los signos de adentro van a cambiar. Por ejemplo, el signo de 8x cúbica es positivo, entonces ahora va a ser negativo. Este menos 20x cuadrada se convierte en un más 20x cuadrada y este más 12 se convierte en un menos 12. Entre 16x cuadrada. Muy bien, borro lo de aquí y continuamos. Entonces, esto va a ser igual a
la solución, la reducción de todo el término de arriba. Entonces aquí puedo observar que con este son semejantes porque los dos son x cúbica, entonces puedo sumarlos o restarlos en ese caso. 24 menos 8 serían 16 x al cubo, y luego puedo menos 40 más 20, los dos con x cuadrada porque son semejantes, entonces quedarían como menos 20 x cuadrada, el exponente se conserva, y el menos 12 no tiene semejantes, ¿no? Entonces quedaría como menos 12. Y todo esto entre 16 x cuadrada. Listo, quedaría la reducción. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de esta división de funciones quedaría como esta otra división de funciones. Listo.